Corrillos Televisión presenta el programa de José Gabriel. Los temas, los líderes y los hechos que generan desarrollo. El programa de José Gabriel. Conduce José Gabriel Giratá. Dirige Juvenal Bolívar. Hola, un cordial saludo, bienvenidos al programa de José Gabriel, los hechos, los personajes y esas historias que generan desarrollo en el departamento de Santander. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que sigue por esta onda del turismo en el departamento de Santander, cómo promovemos alternativas de desarrollo sostenible, y justamente vamos a hablar del aviturismo, las potencialidades que tiene el departamento y qué se puede proyectar en este tipo de turismo de naturaleza en el departamento de Santander. Para ello hoy me acompañan dos invitados muy especiales que saben mucho del tema. Uno desde la óptica de la fotografía, comunicador social, don César Mauricio Olaya, gran periodista, comunicador social y aficionado a la fotografía y también a las aves. No solamente ha fotografiado todos los personajes y paisajes de Santander, sino que también en su lente retrata las más lindas aves de Santander. Y por otra parte me acompaña acá un empresario de Santander, un propietario de finca que le ha apostado a que su finca, justamente Loma Merchán, sea uno de los puntos más importantes para hacer avistamiento de aves aquí en el departamento de Santander. Va a ir a pajarear muy cerca de la capital de Bucaramanga. Entonces sean bienvenidos, don César Mauricio, muchas gracias por haber aceptado la invitación, y a nuestro amigo Diego también, de verdad que agradecerles. Bueno, José Gabriel, muy agradecido por esta invitación y qué rico compartir este escenario nuevo. Hemos compartido su experiencia como exalcalde, hemos estado allá en Encino reconociendo esas potencialidades que tiene Encino en la pajarería. Hemos conocido todas las potencialidades de ese municipio hermoso, de epicentro absoluto de la naturaleza y de la vida como es Encino, y usted como alcalde, que definitivamente fue un líder total en su municipio para que hoy Encino suene a nivel nacional e incluso internacional como un lugar dentro de un lugar que hay que venir en Santander para ver las aves. Entonces muy orgulloso de estar aquí, muy alegre por esta invitación y pues a comunicarnos y a conversar sobre el tema. Muchas gracias, José Gabriel, por la invitación. Qué rico estar acá y compartiendo set con Mauricio, dos personas muy importantes en este tema del avistamiento de aves a nivel departamental. José Gabriel, cuando estuvo como alcalde de Encino, impulsó y fue una persona que nos abrió muchas puertas a los empresarios y también a todas las personas interesadas en el avistamiento de aves. José Gabriel, muchas gracias. Aprovecho esta oportunidad porque usted impulsó la pajarería y dio a conocer a Santander como un sitio para avistamiento de aves a nivel, como decía Mauricio, nacional y también fuera de Colombia. Gracias. Bueno, este es un claro ejemplo de que las aves unen a las personas. Justamente el amor por las aves fue esa razón suficiente para que nos permitiera conocernos, tener esa amistad que hoy tenemos, pero sobre todo también de valorar dos ópticas que queríamos tener hoy aquí en este programa. Y es que hemos venido dedicándole una serie de capítulos en el programa de José Gabriel al turismo en Santander. Y por aquí ha pasado algunas personas como el gerente de Universal de Turismo, quien nos hacía un relato de cómo Santander tiene toda esa materia prima para desarrollar el turismo y cómo podemos volver a quedar en ese radar de lo máximo del turismo en Colombia. Y justamente dentro de ese abanico de posibilidades hablábamos también del turismo rural, y hoy también le queremos dedicar al aviturismo como una actividad de turismo de naturaleza que se puede realizar en el departamento. Ustedes bien lo decían,
Pudimos en años anteriores, de la mano de la Cámara de Comercio, de la Gobernación, de varias alcaldías, de varios empresarios que le apuestan a este tema y empezar a decir, bueno, ¿por qué Santander no puede ser tierra de aves? Entonces, justamente acá se inició ese proceso donde empezáramos a descubrir cuál es el potencial que tenía Santander para hablar de que Santander fuera también un destino para hacer el avistamiento de aves, como lo es en Colombia el Valle del Cauca, como lo es Manizales, el eje cafetero, otras ciudades importantes del país, entre otras cosas porque Colombia es el país de las aves del mundo, con el mayor número de especies. Entonces yo le empiezo aquí a preguntar a don César, ¿qué lo llevó a usted a este mundo de las aves? Y también le pregunto aquí a nuestro amigo Diego, ¿qué lo llevó a usted de tener esa finca que se dedicaba al café, a sus actividades propias de lo que uno tiene una finca, a pensar, venga, yo en mi finca puedo también apostarle al tema del aviturismo? ¿Qué encontraron en las aves para que hoy sean uno de los convencidos a hablar del tema en Santander? Bueno, José Gabriel, yo inicio en este mundo de las aves, yo tengo un poco más de casi 40 años de estar dedicado a la fotografía. He pasado por todas las instancias de lo que implica ser fotógrafo. He estado prácticamente en todas las áreas, empezando por la reportería gráfica, por la prensa, por el periodismo, y posteriormente llegando a hacer la fotografía editorial para libros. Entonces en mi haber he participado en la producción de 18 libros como fotógrafo y en unas como autor de textos y en diferentes compilador y diferentes áreas. Pero pues por fortuna vino una suerte, digamos que debo decirlo así, pues fue haber llegado a la Universidad Industrial de Santander, donde nos encontramos con la primera opción que en una oportunidad, gracias al apoyo del señor rector Hernán Porras Díaz, vino la ocasión de que, estando conversando con él, nos encontramos con un proyecto que tenía él sobre el escritorio, de hecho por un profesor de la universidad, el profesor Gregorio Moreno, en el cual él le solicitaba al rector que lo apoyara para hacer una publicación de un documento que él venía realizando hace más de 15 años, que era un conteo de aves que se encontraban en el campus central de la universidad. Él cada año hacía un conteo y entonces a partir de ese conteo, de esa revisión, él podía decir qué aves existían antes, durante y actualmente en el campus, qué aves habían permanecido, qué aves se habían dejado de ver y qué aves estaban apareciendo nuevamente. A partir de ahí yo cojo ese documento en mis manos y le digo, señor rector, qué bonito podría hacer un libro sobre las aves que están aquí en el campus, pero un libro, no un documento de publicación. Él dice, pues, hermano, está en sus manos. Si usted lo coordina y si usted lo quiere liderar, hágale. Reúnase con el profesor Gregorio y sáquenlo adelante. Vaya, está autorizado por mí, vaya, hable con él y pues pónganse a trabajar en el proyecto. Yo fui a hablar con el profesor Gregorio. Inicialmente su cara fue de absolutamente negación, fue decirle, no, mire señor, no nos conocíamos, hoy somos grandes amigos. En su momento fue decirle, no, mire, no perdamos el tiempo y no me haga perder a mí el tiempo. Yo llevo con esta tarea de presentarle, de solicitar que me hagan esta publicación, llevo más de 4 meses y nadie me ha respondido. Entonces usted me venga a decir que vamos a hacer un libro, no, eso no tiene posibilidades de que eso sea realidad. Debo decir que a la fecha, en el momento cuando nace ese proyecto, si yo había tomado un pavo real, era mucho de decir que tenía registro de fotografía de aves. Por mucho un canario, un pavo real por ahí que se me atravesara en el camino y pare de contar. Yo no era fotógrafo de aves, lo mío era la fotografía documental, era ir a los pueblos, hacer los libros que había hecho ya anteriormente sobre los municipios de Santander, de Girón, de Barichara, de todo el territorio santanderiano, pero de aves no tenía. De hecho, yo podía pasar alrededor del ave más de mayor importancia dentro del registro que tengamos aquí en Santander, y para mí era un pájaro, no era más.
Entonces, posteriormente se dan una cantidad de circunstancias que se van sumando, mucha parte anecdótica. Finalmente llegamos a... ya me tuve que ver en la obligación de decirle, a los pocos días de haber hablado con el profesor Gregorio, y en vista de que no le paró bolas al asunto, se dio una coincidencia afortunada en que estaba el rector por el lado del campus. Venía el profesor Gregorio y yo lo vi y le dije al rector, dije, ya viene el profesor Gregorio, ¿por qué usted mismo no me le dice, por favor, de que sí está autorizado? Entonces lo mandó a llamar y literalmente lo vació y le digo, bueno, tiene 3 días para que yo tenga ese proyecto del libro en mi escritorio, en mi oficina, lo necesito ya. Él dijo, Mauricio, ¿por qué me echó a la olla? Dios mío, ahora yo qué voy a hacer, yo nunca he hecho eso en mi vida, yo no he hecho un libro. Digo, no, tranquilo, profesor, el libro lo coordinamos entre todos, es decir, siéntese, relájese, que así como usted está estresado por el hecho de que vaya a tener que hacer un libro de aves, que es su especialidad, usted es profesor de ornitología dentro del programa de biología, pues eso no debe ser problema. A mí también me significa un reto, no crea que es fácil. Entonces ahí coincidimos con otro profesor de la universidad, con quien es hoy en día el vicerrector de investigaciones, Fernando Rondón, y prácticamente nos pusimos en esa tarea. Yo aprender primero que todo, a adquirir un lente especial para tomar aves. Pues yo venía de la experiencia de la reportería gráfica que me permitía tener la habilidad para manejar ese tipo de lentes. Lo había hecho en deportes, pues ahora podría hacerlo con aves. Entonces comprar un lente de gran tamaño, un super teleobjetivo, y dedicarme a aprender el ejercicio de aves. Curiosamente, recuerdo que la primera vez que le dije yo a Fernando Rondón, le dije, oiga, profe, yo ya sé mi primer nombre científico. Entonces él me dijo, ¿y cuál se aprendió? Y yo, no, uno muy complicado. Digo, ¿cuál? Gallus gallus. Es el nombre genérico, el nombre científico del pollo, de la gallina, del gallo. Entonces ese fue mi primer nombre científico que aprendí. Hoy en día pues ya puedo defenderme con más de 200 nombres científicos, o quizás, no sé, 500 nombres, no sé. Y en inglés. Y en inglés. Y con audios. Entonces, pero eso es un proceso que puede durar, lo que llevo haciendo fotografía de aves, 7 años. Y acá, Diego, ¿cómo inicia usted, un ingeniero civil, hablando hoy de aves? Bueno, los tengo que contextualizar y yo creo que muchos televidentes se van a identificar conmigo. Tengo que irme a mi ascendencia. Realmente esto es un proyecto familiar. Entonces, ¿qué pasa? Mi abuelo Josué y muchos de nosotros en nuestra vida, en nuestra niñez, vimos cómo nuestros familiares y nuestros abuelos tenían aves enjauladas. Y desde ahí empezamos a ver cómo la belleza de las aves y sus cantos y sus comportamientos. Después mi papá ya evolucionó un poco más y él tenía unas obras, el pescadero, y veía que los vendedores vendían los toches, pichones, se le daba mucho pesar. Alguna vez nos compró uno, nos trajo a la casa, nos dio a cada hijo uno, y solo se crió uno de ellos, se llamaba Pepe, pero ya vivía suelto, ya no estaba enjaulado. Y mi papá, nosotros somos boyacenses por parte de mi padre, y de hecho yo nací en Tunja, y por parte de mi madre de Gambita, Santander. Entonces Pepe se llamaba ese toche, mi papá le enseñó el son boyacense, lo cantaba todas las mañanas, y después un día se enfermó el tochecito, mi papá lo llevó al veterinario y murió. Eso fue muy triste para nosotros, pero desde allá viene nuestro amor por las aves y de no tenerlas enjauladas. Después de Pepe no volvimos a tener aves enjauladas, y mis padres en el año 89, yo tenía 9 años, compraron la primer parte de Loma Merchán, de lo que hoy se llama Loma Merchán. Y después fueron comprando más pedazos que lindaban con esa primera parte hasta completar 23 hectáreas, y en el 2021 compraron otras 23, las últimas 23 hectáreas, y conformamos lo que hoy se llama Loma Merchán, que es una finca de 46 hectáreas. Pero en este proceso, una vez yo me quedé en un hotel en Mesa de los Santos,
en el Roble, y leí que iba a haber un avistamiento al otro día. Los acompañé, me pareció interesantísimo, y además me encantó el plan de ir a ver especies de aves. Y eran unos biólogos de la UIS, los invité a la Loma Merchán. Fuimos en el 2021 y de repente uno de ellos se separó del grupo y se bajó por una cañada. Se llama Daniel Vadillo. Entonces él se botó por allá y dijo: vi el Triefolis nicéfori. Yo no entendía nada que decía. Entonces no puede ser, porque está acá, él no puede vivir acá, ese es el cucarachero de Chicamocha, se llama, es el nombre común. Entonces, así como su nombre lo dice, es del ecosistema del cañón del Chicamocha. Pero eso fue una algarabía entre ellos y una gritería, y que yo no entendía nada. Eran como 7 biólogos que estaban ese día. Y no puede ser, y subieron: no, sí lo vi, y sí, y después lo escucharon, y no, bueno, confirmaron y registraron. Ese día fue el primer día que aprendí de la aplicación que usamos la mayoría de los pajareros, que se llama la eBird, y que es casada con Merlin, que son las dos aplicaciones que una identifica y la otra se registra. Entonces ahí uno lleva, para los que no saben, es una aplicación que ahora todos tenemos teléfono inteligente, uno la tiene en el teléfono y va registrando, como haciendo un chequeo de todas las aves que ha visto en su vida. Ahorita hablaba con Mauricio me contaba que en su listado vitalicio tiene, ¿cuántas, Mauricio? ¿700? 760. Imagínense, eso es muchísimo. Yo tener, que también para mí es mucho, 220. La tarea es las que tiene Colombia. ¿Cuántas son, don César? Colombia pasó con la nueva especie que encontraron ahí en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el sitio del Dorado, que es una finca de proaves. Estamos llegando a las 1977 especies. Bueno, ya casi llegamos allá. Bueno, la meta es llegar allá. A ver, el 1977, ojalá. ¿Y en el mundo hay, Mauricio? En el mundo 10.000 especies, y ahorita precisamente en la Feria de las Aves, 10.000 aproximadamente. Okay. Ahorita en la Feria de las Aves de Cali, que se acabó de terminar, la Bill Fair. Uno de los invitados allá precisamente es un fotógrafo que había recorrido el mundo entero y que estaba reportando hace escasamente 15 días su ave número 10.000. En Colombia. En todo el planeta. No, pero la registró la última 10.000. La última la tomó en Colombia. Ah, bueno, ok, buenísimo. Era un colibrí que tomó en Colombia. Bueno, ¿y Santander? ¿Cuántas especies tenemos? Aproximadamente la mitad de esas especies, aproximadamente casi 960, 950 especies. ¿Y Loma Merchán? Bueno, entonces, para continuando con el cuento, ese día fue la primera vez que se hizo un registro en Loma Merchán, pero no, a ver, en la aplicación hay unos sitios calientes, hotspots, pero en esa época no existía el hotspot Loma Merchán. Entonces, pero ese fue mi primera salida. Entonces ahí entendí de la aplicación, entendí que las aves también se lleva un chequeo, y lo más importante de ese día fue que supe que en la Loma Merchán era hábitat de un ave que es el Triefolis nicéfori, así se dice, Mauricio. Sí, señor. O cucarachero del Chicamocha, que está en peligro inminente de extinción. ¿Y por qué? Y quiero explicarlo. Como les decía, su hábitat es el cañón del Chicamocha, ese sitio árido donde solo crecen unos arbustos, y esta ave cucarachera pues se alimenta de insectos que viven en esos arbustos. La crianza de cabras del cañón de Chicamocha, las cabras fueron comiéndose su hábitat, sus matorrales, sus arbustos donde vivían, y lo fueron desplazando hasta que llegó a los cerros orientales de Bucaramanga, donde está Loma Merchán, y allá lo vimos ese día con Daniel Vadillo, y hoy contamos con la fortuna de haber contado más o menos 20 individuos en la finca, en las 46 hectáreas, y quiero decirlo con mucho orgullo que ya pasamos de llamar finca Loma Merchán, ahora es nuestra querida Reserva Forestal Loma Merchán. Ya no lo vemos como una finca, es una reserva forestal que está en nuestras manos y lo estamos cuidando, como les decía, en familia, es nuestro proyecto familiar, donde en 4 hectáreas tenemos sembrado café, que ya venía del anterior dueño. Pero ¿cuál fue nuestra decisión? Nuestra decisión fue no deforestar para sembrar más café, para nada. Sí, de pronto renovar alguno de esos cultivos, de algunos árboles que estaban viejos, pero no
no tumbar ni un árbol, porque nuestras prioridades son las aves. En nuestro proyecto de Loma Merchán, en las prioridades está 80%, en nuestro nivel de importancia está 80% aves, 20% café, sin que ese 20% de café no sea importante, porque aparte pues Mauricio y José Gabriel, que lo han probado, pueden decir si es bueno o no, Mauro. Definitivamente es uno de los mejores cafés que hay para la altura que tenemos aquí de Bucaramanga, y es un café de origen que invito a que todo el mundo pruebe. Los santanderianos debemos sentirnos orgullosos de la producción del café que aquí consumimos, y Café Loma Merchán definitivamente es un café que lo recomiendo a ojo cerrado, y más ahora que están introduciendo dentro de la variedad, dentro del proceso de preparación del café, lo que llaman el café en cáscara natural, el proceso natural. El proceso natural, que es absolutamente exquisito. Bueno, entonces, para responder su pregunta, qué pena, José Gabriel, tenemos 200, bueno, en este proceso duré año y medio tratando de que me aceptaran como hotspot en la aplicación eBird, año y medio. Después de lograrlo, todos esos registros que habíamos hecho sin tener hotspot, los pudimos ligar a ese hotspot, y en ese momento ya llevamos, después de año y medio de avistamientos, 200 especies, y en este transcurso hemos logrado identificar otras 13, o sea, llevamos 203 especies. No es una competencia de que más especies tengan, ni mucho menos, pero sí es algo, registrar una especie es algo de mucha responsabilidad, porque en esa aplicación se controla, pues, si esas especies son de altura y se han bajado debido al calentamiento global o por falta de alimento en sus otros hábitats, como lo mismo que pasó con el cucarachero. Entonces hay que ser muy rigurosos con los registros de aves que se hacen en los diferentes hotspots que hay a nivel mundial. Bueno, entonces vamos a ir a una pequeña pausa comercial y vamos a volver aquí en el programa de José Gabriel para seguir hablando con don César Mauricio, con Diego, acerca del aviturismo. Ya los conocimos, sabemos cómo entraron a este apasionante mundo de las aves, y vamos a seguir hablando del aviturismo en Santander después de esta pausa. Corrillos Televisión está presentando el programa de José Gabriel. Dicen que la Tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.cámaradirecta.com. En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287.
calle 21, número 14 a 10, barrio Girardot, Bucaramanga. Corrillos Televisión está presentando el programa de José Gabriel. Regresamos aquí al programa de José Gabriel. Hoy estamos hablando del aviturismo en Santander y hemos conocido aquí dos grandes amigos apasionados por el aviturismo, por las aves, a un fotógrafo comunicador social que por esos trabajos de su academia con la UIS terminó convertido en todo un pajarero acá en Santander. Y también tenemos a Diego, propietario de una finca, Loma Merchán, que hoy la ha convertido en toda una reserva forestal, que es el hábitat del cucarachero, el chicamocha, una de las especies de aves que está amenazada y que es endémica además, y que es de gran interés para los avistadores de aves. Entonces, cada uno desde sus experiencias personales nos ha venido comentando cómo se han adentrado en este tema del aviturismo, y ahora vamos a hablar qué hemos hecho en el departamento de Santander, qué se ha podido avanzar, pero también qué falta y cuál es esa proyección que tenemos que enfocarnos para que justamente este turismo de naturaleza tenga ese ingrediente importante que es todo el tema del mundo de las aves. Después de esa experiencia de empezar a publicar ese libro de la UIS donde sacaba a las aves de allá del campus, don César, usted se trasladó a la provincia y allá llegó a Encino a echarnos el cuento de las aves y nos convirtió en el municipio pajarero, y a mí me convirtió en el alcalde pajarero de Santander. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegó a esa provincia, a la provincia, a trabajar en campo, y cómo empezó, digamos, como a generarse en el departamento de Santander? Hablemos del aviturismo. ¿Por qué empezar a hablar de este tema que va más allá de simplemente hacer la observación de un ave? Bueno, mira, José Gabriel, la primera instancia, volvamos nuevamente a las épocas de la UIS, cuando nació el proyecto del libro que posteriormente se habría titular Colores al vuelo. Nosotros inicialmente lo vimos era sacar un libro sobre las aves del campus central. Después, en el intermedio del proceso, ya vino una conversación informal con el rector, y el rector dice: oiga, pero un momentico, a mí me parecería muy importante que no solamente fuera el campus central, porque nosotros tenemos presencia de la UIS en Barbosa, en Barranca Bermeja, en Málaga, en Socorro. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Al menos metamos un pajarito de cada uno de estos para que después no digan solamente vale lo del campus. Entonces, a partir de ese pajarito que vamos a mirar, llegamos al campus. Tuve una salida con el profesor Fernando Rondón, estábamos en Barbosa, en la sede de Barbosa, y él me dice: Mauricio, aquí mire que el listado que acabamos de hacer aquí dentro del campus de Barbosa, nos dieron más o menos 60 especies, el solo campus de Barbosa. Entonces, sí, son 4 hectáreas, no tiene más. 60 especies en una área. En una área. Eso es mucho. Entonces es una cosa impresionante. Entonces me dice: pero ¿y qué tal si pensamos que esto no es solamente esto, sino que esto es un ecosistema? Y aquí se conforma prácticamente, se une el ecosistema del bosque seco del río Suárez con esto y esto, y me explicó. Digo, ¿por qué pidamos al rector que lo hagamos, que lo ampliemos a ecosistemas, no solamente campos? Entonces nos comunicamos con el rector, le dijimos, presénteme la propuesta, cuánto nos vale eso, cuánto podría significar en términos de tiempo y qué implicaría esto, y lo analizamos. Trabajamos esta noche con el profesor Fernando, se le presentó la propuesta, se le mandó la propuesta al rector, y él dijo: háganle, si ustedes creen que podemos hacer el libro en los términos del tiempo que está previsto, hagámoslo. Y así fue, y dentro de ese recorrido llegamos a Encino. El profesor Fernando Rondón ya conocía la zona, porque pues Encino, hay que anotarlo, hay que decir dos cosas. El 70% del territorio de Encino pertenece al Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce, primer factor. Segundo,
Dentro de Encino hay un sitio o dos sitios que se llaman los AICAS, que es, AICA significa Área de Interés para la Conservación de las Aves. Dentro de Encino tenemos dos puntos claves para la conservación de las aves. Uno es el Cachalú, que es un centro de estudios, el primer centro de estudio de aves que se crea en Colombia, que lo lidera un grupo de científicos, de investigadores, y allá es un reducto del bosque de robles, que ese bosque de robles es determinante para la presencia de ciertas especies endémicas de la región que solamente se ven en esa zona. Y entonces a partir de ahí yo llego, no nos conocíamos todavía con el señor alcalde, incluso estuvimos en su municipio y no pudimos hablarnos con él, estaba ocupado. Hicimos los recorridos, tratamos de ir a... Sí, ¿sabes? No lo atendió el alcalde. No lo atendió. ¿En qué año fue? Eso fue en el año 2017, estaban terminando su primera alcaldía. Fuimos a Cachalú, nos tocó regresarnos porque nos cogió un torrencial aguacero, como suele suceder allá. No fue muy bien en los registros, pero fue la primera vez que volvía en el tema, o llegué a Encino en el tema de hacer pajarería. Ya posteriormente ya viene una cosa más reciente, que cuando ya estoy metido en el cuento, ya estoy apoderado o absorbido por las aves. Ya no había retorno. Poseído. Ya poseído, porque sí, yo no había es una pasión. No, esto no hay forma. Casualmente me pasó sobre ese tema, yo hablaba con el director de fotografía de Presidencia de la República, que publicó una fotografía de unos colibríes. Yo le dije, hermano, me da muchísima pena, pero creo que usted ya fue capturado por esto. Perdió el año. Sáfese. Sí. Dijo, pueden haber exalcaldes, pero no ex pajareros. Es cierto. Esa vaina es algo absorbente. Es una adicción. Nadie se puede imaginar lo que lo absorbe uno esto. Pero hermosa. Yo cambié, mi película cambió totalmente a partir del encuentro con las aves. Ya más recientemente, en un segundo regreso a Encino, eso fue por un proyecto que hicimos a través de la gobernación y en el cual participó también la CAS. Nos invitaron a hacer un piloto sobre las probabilidades que tendría Santander de formalizar una ruta pajarera. Nosotros hicimos, como a nivel piloto, cogimos la zona precisamente pensando en el tema santuario de fauna y flora. Cogimos el corredor Charalá, Virolín, el páramo ¿cómo es que se llama? Tan bonito cuando hablamos de corrido, ¿no? El páramo que está allá en Encino y el municipio de Encino. Entonces hicimos ese recorrido y ahí fue cuando por fin nos atendió el alcalde. Hablamos del tema y yo le dije, en medio de tomarnos un café encinero, que también es un café muy particular y muy rico en la zona, yo le dije, alcalde, usted no podría imaginarse que usted puede construir un proyecto para convertir a Encino, un municipio que pocos conocemos y que está prácticamente perdido en el mapa de Colombia y mucho más del mundo, convertirlo en el pueblito pajarero de Colombia. Se rió inicialmente, pero así como se rió, yo creo que le quedó una cosa de ir rodándole la cabeza. El hecho es que en menos de un año ya estaba sonando entre los pajareros de Colombia, entre nuestros grupos, ya hablamos, tienen que ir a Santander y tienen que ir a Encino, el pueblito pajarero. Hoy en día ya un fotógrafo de Colombia que le hable de Encino ya dice, el pueblito pajarero, tenga toda la seguridad que ha sido así. Entonces, pues, eso es más o menos un tema anecdótico en cuanto a Encino y en cuanto a lo que se ha venido trabajando al respecto. Bueno, y por otro lado acá Diego nos decía que pues ellos inicialmente compraron su predio para sus labores propias de la finca, caficultura, en fin, proyectos productivos, lejos de imaginarse que iba a terminar convertida en una reserva hábitat de las aves. Usted ya nos hacía un relato de las 213 especies de aves y que eso lo convierte en uno de los sitios de mayor concentración de aves por área, ¿sí? Y eso es lo que significa que en eBirds esté catalogado como un punto caliente para el tema del avistamiento de aves, ¿sí?
Entonces, ¿cómo llegó usted a ese punto en el que está hoy en día Loma Merchán? Bueno, con mucho esfuerzo y como se volvió una pasión, como cuenta Mauricio, esto es una pasión, el que lo pica, esto de las aves ya se metió y nunca sale, ¿o no, José Gabriel? Él también es un pajarero reconocido. El caso es que, bueno, entonces Loma Merchán, empezamos ese proceso en el 2021 y hoy y empezamos a registrar y nos dimos cuenta, por ejemplo, de la presencia de una ave, ¿cómo se llama? Las aves grandes, las águilas, la Spizaetus. La Spizaetus tyrannus, pero eso se llama las cuando cazan. Las rapaces. Las rapaces. La presencia de la Spizaetus tyrannus, o el águila tirana, que es el águila negra de las rancheras, así mejor conocida por todos, es un signo de la salud del ecosistema de Loma Merchán. Porque entonces, si ahí habita una rapaz, que de hecho ya tuvo hijos, ya son 3, entonces, y viven sobrevolando Loma Merchán con su silbido, así es, ¿no? Yo sé que muchos de los que están viendo la han oído, pero no le ponen atención. Entonces, el hecho de que esa ave viva ahí quiere decir que el ecosistema de Loma Merchán es muy sano, porque tiene que alimentarse de mamíferos. Total. En su mayoría, o de otras aves más pequeñas como las guacharacas. Nos hemos dado cuenta que se comen mucho las guacharacas, que son las que en la mañana, para los televidentes, en los parques de Bucaramanga, ustedes lo escuchan que hace así, por eso se llaman guacharacas, que suena durísimo a kilómetros ese ruido. Pues no es ruido, es un canto de un ave. Pero bueno, entonces nos dimos cuenta que había un potencial de que la finca se volvió un santuario de biodiversidad, donde no solo encontramos aves, encontramos también mamíferos como el tití gris, el mono tití gris, tenemos el 5 manos, tenemos ñeques, y vimos como un potencial para cobrar la entrada de los avistadores de aves para que vengan a ver pues principalmente el cucarachero chicamocha, pero también las otras 203 especies que habitan ahí. Pero como queda tan cerca de Bucaramanga, nuestro plan es convertirlo como en el hub, como en el sitio de encuentro. O sea, se recibe el pajarero en el aeropuerto de Palo Negro, se trae a Loma Merchán. En Loma Merchán se le muestra el abanico de posibilidades como decía ahorita Mauricio, de diferentes ecosistemas que hay en Santander, que hay, Mauricio lo sabe mejor, bosque seco, bosque tropical, bosque húmedo tropical, páramo, robles. Todos los diferentes ecosistemas se le abre el abanico, y que en Loma Merchán, que queda a 20 minutos del aeropuerto Palo Negro, el turista diga, sí, quiero ir a Encino a ver el colibrí tal, la perdiz santanderiana, el colibrí, ¿cómo se llama? El Inca negro. O quiero ir a Barranca Bermeja, a los humedales que ven el chavarrí, que es hermoso, o al manatí también, porque no crean que los pajareros solo nos gusta ver aves, no, si vemos un manatí es espectacular, o los micos, tantas cosas que hay por ver en Santander y que no sabemos y que no apreciamos. Antes de la entrevista hablábamos que yo siento que somos como el perro amarrado con salchichas muriéndonos de hambre, porque tenemos las salchichas que son las aves y no las aprovechamos. Y no solo yo que estoy metido en esto, sino todos, y no solo de forma económica, sino aprovecharlas como una forma de meditar, de hacer yoga, de relajarnos viéndolas alimentarse, o viéndolas volar, o escuchándolas cantar. Entonces eso es nuestro plan, José Gabriel, volvernos como el hub que recibe los turistas, mostrarle el abanico de posibilidades y que escojan desde Loma Merchán para dónde quieren ir en Santander. Bueno, para hacer un contexto desde donde hemos estado hablando y que hemos avanzado en Santander, para entrar al final de nuestro programa, decir, bueno, qué es lo que queremos y cómo podemos plantear por parte de los empresarios, de los avistadores, de todos los actores que tenemos que ver con el aviturismo, cómo proyectar para Santander el desarrollo del aviturismo. Entonces decíamos que empezamos a desarrollar e identificar que Santander podía ser un destino interesante para avistadores de aves, toda vez que Santander concentra
cerca del 50% de la oferta de aves de Colombia, que siendo Colombia el país de las aves del mundo, pues muchos avituristas de Europa, Estados Unidos, vienen aquí a Colombia a avistar aves. Entonces, si llegan a Colombia, que encuentren que aquí en Santander es un destino y que aquí dentro de Santander está Loma Merchán como un hotspot, que está Encino, Pueblito Pajarero, y que esté otros tantos destinos. Justamente en esa misma dinámica que lo que usted proponía o lo que usted propone, empezamos a trabajar en cómo estructurar las rutas de aviturismo, teniendo en cuenta que las tendencias del mercado internacional es que el turista que viene al departamento pueda recorrer varios paisajes, varios ecosistemas y poder identificar varias especies de acuerdo a los ecosistemas, que pueda conocer el cucarachero, el chicamocha, pero que también pueda conocer el colibrí inca negro, que está más hacia los bosques de roble, y así muchas especies de aves interesantes. Con don César de la mano estuvimos haciendo varias cosas. Uno fue adelantando un trabajo de identificar rutas de aves en Santander, pero también haciendo un trabajo interesante desde la gobernación y desde la asamblea para que en Santander se pudiera promover el aviturismo. Hoy ya se cuenta con esa herramienta que es la ordenanza departamental. Entonces yo quiero acá que don César, como un abanderado de este proceso, nos diga qué significa que hoy Santander tenga un instrumento como una ordenanza departamental que promueve el aviturismo desde dos puntos de vista. Uno, desde la conservación de las aves, ¿sí? Dada que usted mismo nos decía, Diego, la importancia de aves que generalmente tienen unas condiciones de amenaza por su misma degradación del ecosistema, están amenazadas. Entonces ahí hay una interesante apuesta desde la conservación, pero también dos, desde el punto de vista de fortalecer la economía del turismo a través de la actividad económica de turismo y naturaleza que vaya en armonía con esa naturaleza. Entonces, don César, a partir de esa ordenanza, teniendo como el contexto ese lineamiento, ¿cómo podemos trabajar el tema aquí en Santander y qué le puede esperar a Santander si se aplica bien ese instrumento? Bueno, José Gabriel, la primera cosa es decir, vamos a hablar de lo grande a lo pequeño. De lo grande partimos ya del hecho de que sabemos de que estamos en Colombia, el país de las aves. Eso es una condición particular, una ganancia como país, que si a eso le sumamos el tema político, donde hoy en día el gobierno nacional tiene una prospección de dirigir la mirada de Colombia hacia el turismo como Colombia, el país de la maravilla, el país de la vida, el territorio donde está de la belleza. De la belleza. Yo pienso que ahí hemos dado un gran paso. Para formalizar esto, obviamente se necesitan condiciones políticas favorables. Y esas condiciones políticas favorables empezaron a darse. Santander hoy, con base en ese proyecto de ordenanza, hace parte de los 4 departamentos de Colombia que tienen una ordenanza alrededor del favorecimiento del turismo de las aves o del turismo de naturaleza, con una adicional particular. Y es que no solamente el hecho de que tengamos una ordenanza alrededor de eso, sino que los municipios donde se puede desarrollar aviturismo tienen una parte adicional, y es que tienen lo que se puede decir el plan sombrilla, que es la alternativa al avistamiento de aves. Nosotros podemos, o un municipio puede decirle al turista, venga a Charalá a ver el Inca Negro. El Inca Negro es un colibrí hermosísimo que también es endémico de Santander y de parte de Boyacá. Venga a ver el Inca Negro, pero resulta que usted puede asegurarle a un turista, le puede asegurar todo menos ver el pájaro con la certeza que lo va a ver. Cierto. Entonces hay una altísima probabilidad de que lo encuentre, pero hay una altísima probabilidad de que ese día no aparezca. Entonces es cuando vienen las opciones. Tiene que decirle al turista, bueno, si usted llegó a Charalá y no vio al Inca Negro, hombre, vamos a visitar las aguas rojas de Virolín. Algo es un proyecto, una cosa que el libro de la naturaleza extraordinaria, ver cantidad de quebradas de aguas absolutamente rojas por el tema del tanino del roble, que tiña las aguas de rojo. Ya eso es una experiencia. Pero no solamente eso, vamos a Charalá a conocer el tema del algodón.
del tema de los tejidos de algodón. Vamos a charlar, a conocer los cultivos de café que están en los alrededores del municipio. Vamos a conocer la cantidad de cascadas que tiene este municipio. Entonces todas esas opciones hay que ponerlas sobre la bandeja de servicio al turista. Eso es potenciar turismo en naturaleza. Y creo que eso ya comenzó a hacerse. El año pasado hicimos una experiencia muy bella que dejamos trazado la primera gran ruta de aviturismo en Santander que congrega 8 municipios de la región guarentina, parte de la región comunera. Entonces, es decir, ya hay el turista, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Un turista no viene a un solo punto o a un solo sitio. Un turista no se viene desde X ciudad a venir a hacer un recorrido a un municipio exclusivamente. Ellos quieren hacer trayectos. Y un turista que viene de Inglaterra, de Estados Unidos, viene a hacer trayectos de 20, 30 días que fácilmente pueden estar dejando una cantidad de dólares muy importantes para beneficio de las comunidades. ¿Cierto? Y no solamente de guía, sino de las comunidades en general. Y que precisamente eso es lo que buscamos. El mismo acá Diego le decía, ¿por qué no el turista que llega, que se recibe acá en el Aeropuerto Internacional Palo Negro, está aquí de una vez, empieza por Loma Merchán, hace el avistamiento de ahí y desde ahí puede remitirse y plantearse todo un recorrido donde recorra todo Santander? En 15 días pienso que podrá haber cuántas especies de aves interesantes recorriendo cada uno de esos sitios estratégicos donde va a haber una integración de territorio y donde va a haber una apuesta desde otros sectores también que se van a promover la economía. En el caso usted, Diego, como empresario del sector, ¿usted qué expectativas tiene respecto de esa ordenanza departamental? ¿Qué le gustaría que de la parte pública, la gobernación, las administraciones y por supuesto de la mano de una entidad tan importante que siempre ha apoyado el tema como la Cámara de Comercio se pudiera apoyar para personas que como usted tiene sus emprendimientos, sus empresas que creen en este tema del aviturismo para Santander? Bueno, José Gabriel, primero que todo tengo que decir que gracias a personas como José Gabriel Giratá y Mauricio Laya, y ahora que nosotros, algunos empresarios, entramos en esto, tengo que decir que este tema del avistamiento de aves se está poniendo de moda. Yo lo siento así. Yo siento que es un crecimiento exponencial la cantidad de avistadores de aves colombianos, locales, o las personas que se están interesando por este tema del avistamiento de aves. Algunos que lo ven como una fuente de ingreso, y eso desde el dueño de la finca o del espacio donde se llegan las aves, hasta los vivientes y el campesino que ya cambió la cauchera por la cámara o por los binoculares. Eso está pasando. Y ya en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, cada vez la inteligencia artificial arroja más a las personas cosas de fotos de aves o cantos de aves. ¿Y por qué? Porque la salud mental es un tema hoy en boga que ya le estamos poniendo mucha atención, y como lo decía antes, el avistamiento de aves es una forma de meditar. Pero bueno, sin desviarme de eso, quiero decir que con respecto a verlo como una fuente de ingreso, y qué espero yo de las entidades, espero que, como decía ahorita, espero que veamos esas salchichas con las que el perro está amarrado y se está muriendo de hambre, como para que nos las comamos y las apropiemos, y veamos que todo el mundo se aproveche de esta riqueza que está ahí para todos. Las aves están para todos y todos podemos aprovecharlas de cualquier forma, y con el apoyo de ellos, pues que sea más rápido. Bueno, ya para ir finalizando este tema, el tiempo avanza rápidamente, la charla y el tema está interesante. Entonces, Mauricio, con todos esos antecedentes y con esa experiencia, puntualmente, ¿usted qué propondría, por ejemplo, las entidades como la gobernación para desarrollar este tema teniendo de presente todo lo que se ha venido haciendo? Bueno, es decir, aquí precisamente para Corrillos estoy en este momento escribiendo los artículos que ya publiqué el primero de ellos. Esta semana, el próximo domingo, ya van a poder leer el segundo de los artículos que tengo preparados alrededor de darle una perspectiva de visión de desarrollo que está muy coincidente con lo que ha estado hablando el señor gobernador de Santander, alrededor de hacer del turismo el primer eje de desarrollo económico del departamento.
Entonces, en la primera instancia hablaba de temas muy generales, pero en esta segunda instancia voy a hablar de lo puntual. Y de lo puntual, dentro de lo puntual está que definitivamente Santander tiene que aprovechar ese potencial del aviturismo para desarrollar un proyecto de gran envergadura, de fomento, de educación, de cultura, y aprovechar todo el tema de lo que significa las riquezas que tiene el departamento en el tema cultural, histórico, social, arquitectónico, y mezclarlo con el tema de las aves para tener un potencial, un trampolín increíble que no tienen todos los municipios de Colombia que hoy hacen aviturismo. Es decir, yo viajo con bastante frecuencia a ferias de las aves en Colombia, y sé que en muchos lugares solamente tenemos la posibilidad de ir a hacer turismo de aves y pare de contar porque no hay más. Entonces, Santander sí lo tiene todo y Santander tiene que aprovechar eso. Y tenemos, así como lo dijo alguien, a Santander lo único que le hace falta es mar, pero sin embargo lo tenemos a escasamente 10 horas. Pero tenemos todos los ecosistemas y tenemos todas las probabilidades de desarrollar. Estoy impresionado como el caso, por ejemplo, del municipio del Cerrito, ya hay 5 o 6 agrupaciones campesinas que están fomentando el tema de ir a ver hacer el avistamiento del cóndor de los Andes. En el caso, por ejemplo, de Loma de la Cruz, allá en el Cerrito, es un sitio que hoy en día se puede considerar como el principal núcleo de la presencia del cóndor en Colombia, y lo tenemos aquí en Santander. Allá se han llegado a contabilizar la presencia hasta de 30 cóndores volando en ese sitio. Entonces, y ya hay lo que yo le digo, por lo menos 7 agrupaciones campesinas que están liderando el tema del cuidado, no solamente del cuidado del cóndor, sino de llevar a la gente a ver el cóndor, que eso es toda una experiencia. Bueno, Diego, para finalizar, quienes quieran ir a Loma Merchán a pajarear, ¿con quién se deben contactar? ¿Cómo los buscan? Para que nos pueden buscar en las redes sociales como Loma Merchán, y ahí nos encuentran en Instagram, en Facebook. Pero la última cosa, José Gabriel, y siendo específicos en lo que necesitamos de la Cámara de Comercio y de las instituciones públicas, es muy fácil y muy sencillo. Es que nos ayuden a diseñar de productos turísticos específicos para cada una de las localidades, y eso se refiere a lo que decía ahorita Mauricio, que cuando llegue el turista, el producto turístico le diga, mire, puede hacer de 8 a 12 esto, perdón, de 8 a 10 esto, de 10 a 12 esto, almuerza esto, en estas opciones, tal. Y ojo, no solo para el avistador de aves, sino que opciones que para el avistador de aves viene con sus hijos, con su esposa. Entonces, mientras él avista aves, porque a veces, como en mi caso, yo avisto aves, mi esposa no, entonces mientras yo hago eso, que la esposa se vaya a tomar vino dibujando algo o probando frutas que no encuentra en su país, X, Y, Z, pero esos son productos turísticos que pues yo soy ingeniero civil, no sé nada de eso, y las instituciones como la Cámara de Comercio, las alcaldías, Fontur, nos pueden ayudar a diseñar esos productos turísticos para nosotros, las personas que queremos aprovechar de esta riqueza que tenemos en las aves. Bueno, muchas gracias de verdad aquí a nuestro amigo César Mauricio, a Diego, por haber compartido este momento en el programa de José Gabriel, los hechos, los líderes, los personajes que generan desarrollo en el departamento de Santander. Con la producción de Francisco Chaparro y la dirección de Juvenal Bolívar, llegamos al final del programa de José Gabriel. Nos vemos próximamente para seguir hablando de más temas de interés. Muchas gracias. Corrillos Televisión presentó el programa de José Gabriel. Los temas, los líderes y los hechos que generan desarrollo. El programa de José Gabriel. Conduce José Gabriel Giratá. Dirige Juvenal Bolívar.